cordiales a quienes hacen uso de este elemento multimedia. Mi nombre es Telma Santamaría, soy estudiante de licenciatura en Ciencias Jurídicas en la Universidad Gerardo Barrios, Campus Regional Usulután. En esta actividad, mi equipo se encuentra conformado por Yasmín Quintanilla, Jacqueline de Mijango, Florida Alma Manzano, Rocío Montoya y mi persona. En esta ocasión, me corresponde desarrollar la temática titulada La cadena de custodia en el proceso penal salvadoreño. Para ello, es importante que sepamos qué es la cadena de custodia, y es que según el artículo 250 del Código Procesal Penal, se establece que la cadena de custodia es el conjunto de requisitos que, cuando sea procedente, se deben observar para poder demostrar la autenticidad de los objetos y documentos relacionados a un hecho delictivo. Según la Sala de lo Penal, es su sentencia 262C/2013, se establece que la cadena de custodia es el conjunto de procedimientos técnicos y científicos que van relacionados a la recolección, levantamiento y aseguramiento de todas aquellas evidencias relacionadas a un hecho delictivo. Esto con la principal finalidad de poder introducirla válidamente en el proceso. En ese sentido, podemos establecer que la cadena de custodia debe aplicarse a todas las evidencias relacionadas o encontradas en la escena primaria o secundaria de los hechos delictivos o bien que son aportadas en su entorno. Para ello, podemos establecer que el objetivo principal entonces de la cadena de custodia es evitar la alteración, modificación, contaminación o identificación errónea de todas estas evidencias que son relacionadas a los hechos delictivos. Los principios que rigen la cadena de custodia son autenticidad. Este principio es aplicado porque se debe demostrar la originalidad de las evidencias encontradas. Integridad. Debe protegerse y asegurarse las evidencias debidamente. Luego, tenemos el principio de responsabilidad, que es tendiente a las personas que tienen bajo su dominio las evidencias encontradas. Luego tenemos el principio de continuidad, que es aplicado por el orden lógico y cronológico que deben tener las evidencias, es decir, desde que son recolectadas hasta que son presentadas en juicio. Luego tenemos el principio de igualdad, es porque la cadena de custodia debe aplicarse a todas las evidencias. Y por último tenemos el principio de seguridad, que es precisamente para evitar que las evidencias sean alteradas o contaminadas. Según la Sala de lo Constitucional, en su resolución 79/2016, establece que en aquellos casos en que se presuma que la cadena de custodia ha sido rota, pues deben presentarse los elementos que comprueben que tales actuaciones han sido indebidas o impertinentes. Es por ello que para la conservación de la cadena de custodia se establecen tres principales pasos. Estos son el de embalaje, que hace referencia a que las evidencias deben ser debidamente empaquetadas; la de identificación, que es precisamente a que las evidencias deben ser identificadas, rotuladas o etiquetadas; y por último el sello o sellarse, que esto hace referencia a precisamente el aseguramiento para establecer que no han sido alteradas o modificadas. Podemos establecer que los pasos para realizar la cadena de custodia respectiva se encuentran regulados de manera pertinente desde el artículo 137 hasta el artículo 503 del Código Procesal Penal respectivamente. El primer paso es el hallazgo y la protección de la escena del delito. Luego tenemos la búsqueda mediante la inspección ocular, la fijación de la escena del delito mediante croquis, videos, fotografías, actas, etc. Luego tenemos el embalaje y recolección de las evidencias, el transporte y entrega, el análisis pericial que se le realiza, la presentación en juicio y posteriormente se realiza la devolución, destrucción o comiso de las evidencias en beneficio de las instituciones correspondientes. Y básicamente esto es lo que se debe aplicar para establecer una correcta cadena de custodia de las evidencias. Los pasos ya mencionados no siempre son realizados de la mejor manera o de la manera adecuada. Es por ello que pueden cometerse algunos errores en la realización de dicha actividad, que básicamente son tendientes al desconocimiento de la técnica que en realidad debe aplicarse. Básicamente corresponden a un mal manejo de las evidencias, una recolección inadecuada, en aquellos casos también en donde se mezclan las evidencias en un solo embalaje, el transporte o entrega de las mismas, y también en aquellos casos en donde se encuentran tachaduras, borrones o enmiendas en los nombres o identificación de las evidencias o en los nombres de las personas responsables de las mismas. Ahora bien, para la aplicación de la cadena de
custodia podemos establecer que para que sea presentada en juicio sin ninguna contradicción u objeción sobre la misma, debe establecerse una respectiva documentación en donde se desarrollen todos los pasos o procedimientos que han sido aplicados sobre las evidencias encontradas. Esto de conformidad con el artículo 251 del Código Procesal Penal. En la misma normativa, pero en el artículo 140, se establecen las partes que debe contener el acta, que básicamente aluden a la introducción, en donde se establece la hora, la fecha, el lugar, etc. El cuerpo del acta, en donde se establecen todas las especificaciones de las evidencias encontradas, y por último el cierre, que hacen referencia a las firmas de las personas que han intervenido en el proceso. En cuanto a la legalidad de la cadena de custodia, podemos establecer que el juez es quien debe valorarla. De igual manera, es al ofertante a quien corresponde demostrar la integridad de las evidencias, y la ruptura del embalaje debe establecerse en la audiencia especial de ruptura de embalaje. De igual manera, al momento de presentarse en juicio. Es así como podemos demostrar, a manera de ejemplo, que la integridad de una evidencia se comprueba mediante la entrevista a dos personas que han sido parte del procedimiento, en donde podemos o debemos demostrar que la evidencia presentada en juicio es la misma que fue recolectada. Y esto ha sido todo como parte de la explicación, esperando sea de mucha utilidad.